Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Gambito en un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué os traigo hoy? Bueno, no me pude resistir, gente, no me pude resistir porque me puse a ver cartas de protección y dije, aquí hay combazo, aquí hay un pedazo de deck con el maldito gorrino, tremendo, hay que probar esto. Así que no pude resistirme a cambiar el precon que traía con justicia, ya sabéis, Spider-Ham. Y lo he cambiado. ¿Qué vamos a hacer? Un mazo de combo de perfidias. ¿Cómo es esto, Gambito? Vale, recursos, los de toda la vida. Las cartas de Spider-Ham no las voy a explicar. Ahora, devolver el favor. Descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que descartes una perfidia. Muestra esa perfidia. Le haces 5 de daño al villano. Vale, coste 0, mostramos perfidia. Pero interrupción. Cuando vayas a mostrar una carta de encuentro, inflige 1 de daño a un personaje guerrero, que puede ser Spider-Ham, con lo cual ganamos un contador de dibujo animado. Si la carta es de perfidia, anula los efectos. Descarta zumbido arácnido, o sea que podemos mostrar la carta, pero anularla. Que aún no está todo. Interrupción. Cuando vayas a mostrar una carta de encuentro, hay que mostrarla con devolver el favor. Interrupción. Nombra un tipo de carta, sabes que va a ser perfidia. Entonces, la miras y si la carta es del tipo nombrado, haz un daño a la araña escarlata y roba una carta. O sea que anulamos la perfidia, además robamos una carta. Pero esperad, que hay más. Spider-Man Noir. Después de que resuelvas una carta de perfidia y aunque la anules, por lo que decían las reglas, se sigue entendiendo que la has resuelto, ¿vale? Que se ha resuelto, aunque se anule, se ha resuelto el efecto de mostrar la perfidia. Si controlas otra carta, Guerrero Araña, esto era un poco... Tenía un poco de trampa, ¿vale? Pero lo dice perfectamente cuando se anuncia el pack de SPDR, creo que es que con zumbido arácnido puedes anular la perfidia y luego ponerla aquí, dice, si controlas otro guerrero araña, que lo vamos a controlar siempre, vincula esa perfidia a Spider-Man Noir. Si tiene 3, bueno, pues X es igual, puedes llegar a tener hasta 3, ¿no? Entonces podría intervenir de 3, atacar de 3. ¿Qué sucede? Mostramos perfidia, hacemos 5 de daño, anulamos la perfidia, robamos una carta, ponemos un contador en Spider-Ham y chetamos Spider-Man Noir. O sea, se puede pedir más. Se puede pedir más. Esto había que probarlo, gente. Esto había que probarlo. Vamos a probarlo ahora mismo contra Fauces Negras. Como os dije, vamos a probar a Spider-Ham en la campaña de la sombra del titán loco. Voy a ir simplemente a los escenarios, ¿vale? Le vamos a cambiar el contenido recomendado. En Fauces nos dice que juguemos con el normal, conjunto de encuentros normal y 2 conjuntos de encuentros, ¿vale? Que va a ser ejércitos de titán y orden negra. He metido ejércitos de titán, pero he quitado la orden negra y le he colocado en su lugar los herederos. Entonces, vamos a jugar en normal de primeras porque creo que este mazo se podría enfrentar a Fauces Negras en experto, pero aún no tengo muy medido cómo sube el nivel del escenario con los herederos, que me parece, así a simples rasgos de lo que vimos en los spoilers, quiero recordar, porque tampoco me quiero ahora spoilear, quiero aprovechar que no me acuerdo muy bien para que me sorprendan, ¿vale? Pero creo recordar que eran muy duros. Entonces, vamos a jugar primero normal para ver un poco cómo va el escenario y luego ya veremos qué tal, ¿vale? Como siempre vamos a jugar con 40 cartas. Aquí tenemos a Spider-Ham. Además, como es nuestra primera partida, es probable que, bueno, pues podamos cometer algún problema algún error de optimización, que no acabemos de optimizar del todo. Entonces, bueno, está bien que la primera sea en normal y luego vamos a ir viendo qué tal se nos da los diferentes escenarios de la campaña, subiendo o bajando el nivel dependiendo de cómo veamos este fuerte, ¿vale? Entonces, el ataque sapiencial dice que Fauces Negras lidera el asalto sapiencial con el propósito de conseguir la gema del poder custodiada en su interior. Vale. Conjunto de encuentros, ya os lo he dicho. Y le vamos a dar la vuelta. Dice, tus poderes son curiosos. Deja que te enseñe cómo es la magia, ¿verdad? Amigo, no tienes nada que hacer contra los dibujos animados de Spider-Ham. Cuando se muestre esta carta, esto duda, gente, duda. Esto se pone siempre después de la preparación. Entonces creo que hay que barajarlo. Pero luego, sí, yo creo que es así. Cuando se muestre esta carta, cada jugador descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se descarte un entorno hechizo. Pon en juego esa carta en la zona de juego, baraja el conjunto de encuentros junto con su pila de descartes. Vale, en este caso daría igual lo de la obligación del héroe. Muy bien, pues vamos aquí contra Fauces, tiene 14 de vida y no tiene nada más de cuando se muestre carta. Vamos a descartar, ahí está la obligación, hasta que se descarte un hechizo, manipulación, vale. Sabéis que la oleada no se cumple,
Solo ahora mismo, claro, cuando se muestre sí. Entra en juego con 2 contadores de invocación. Vamos a ponerle... vamos a ponerle este, por ejemplo. ¿Vale? Y descarta una carta de tu mano al azar, quedas confundido. Vale, muy bien. Cartas que me ha costado no meter en el mazo han sido, por un lado, Desafío, que para quien no la recuerde la tengo por aquí a mano, ¿vale? Y la otra que es más conocida, o sea, 3 copias de Desafío iba a meter, porque creo que no nos compensa defendernos, creo que Desafío es un cartonaco increíble para Spider-Ham, pero bueno, quiero probarlo así, a ver qué pasa. Y la otra que me ha costado no meter es Enfermera de Noche, que creo que precisamente nos puede curar de estados y darnos uno de curación, que puede venir muy bien, ya que vamos a jugar a comer bastante daño. Y nada, nos vamos a colocar en Alter Ego con Peter Porker. Esta lo vamos a dejar pues por aquí, por ejemplo. No, ahí creo que me voy a olvidar a lo mejor. Lo vamos a dejar aquí. Y vamos a robar tamaño de mano 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como siempre os digo, deseadme suerte. Vamos allá, primera partida con Peter Porker. Y vamos a colocar ya uno de amenaza en el ataque a sapiencial. Esto no tiene preparación, ¿no? Seguro, no. Vale, perfecto. Vale, una de las cartas del combo, araña escarlata. Perdón que he movido esto. Vale, cosas que nos interesan ahora. Spider UK está muy roto también. De eso nada. Esto nos puede venir bien. Esto nos puede venir bien, pudiendo robar 3 cartas más. Y lo otro me lo voy a descartar. Descartamos 4, robamos 1, 2, 3, 4. Vale, no hay nada en Alter Ego. Vale, no hay nada en Alter Ego. Y esto es después de que te recuperes, o sea que podemos irnos ya a héroe. Vamos a jugar, yo creo que puerco petulante. Esto confunde, esto confunde. Saca de la lengua al villano. Bla, 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 bla. El villano te ataca, roba 3 cartas. Vale, el villano nos ataca. Entonces, ataca de 1. Vale, cuando Fauces Negras se active contra ti, quita un contador. Vale. No nos vamos a defender. Ataca de 1, de 2, de 3 y de 4. ¡Wow! Nos hace 4 daños. Ahora, respuesta. Después de que Spider-Man sufra cualquier cantidad de daño, colócale un contador de dibujo animado. Vamos a colocar, no sé, esto, por ejemplo. Vale, tenemos un contador, lo podemos dejar aquí. Ahora robamos 3 cartas. 1, 2, 3. Madre mía, ni un recurso doble, ni nada por el estilo. Vale. Tenemos un devolver el favor, tenemos un zumbido arácnido. Y tenemos araña escarlata. Vamos a pagar 1, 2, 3 y 4. Bajamos a araña escarlata. Qué pena no haber robado ningún recurso doble. Y ahora vamos a por un contador. Cada contador de dibujo animado que haya sobre Spider-Man puede gastarse como si fuera un recurso universal. Nada, por uno vamos a jugar zumbido arácnido. Me voy a reservar el contador. Y ahora vamos a jugar devolver el favor. Descarta cartas de la parte superior. Sí, vamos a hacerlo. Descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se descarte hasta que descartes una carta de perfidia. Vale, esto es una obligación. Vale, esto es una perfidia. Entonces, ahora nos dice muestra esa carta. Vale, interrupción. Cuando vayas a mostrar una carta de encuentro. Sí, porque es carta del mazo de encuentros. Yo entiendo que esto se cumple. Nombra un tipo de carta y luego mira la que vas a mostrar. Entonces, esto se queda para mostrarse. Vamos a nombrar perfidia. Y vamos a mostrar la carta. Muestra esa carta. Vale. Y es una sombra del pasado. Cuando vayas a mostrar una carta de encuentro, inflige 1 de daño a un personaje. Vale, nos vamos a 5 daños. A un personaje guerrero araña que controles. Si la carta es de perfidia, anula los efectos de cuando se muestre esta carta.
¿vale? Entonces, anulamos los efectos de la sombra del pasado, descartamos el zumbido arácnido. Ahora, si la carta es del tipo que has nombrado, que hemos dicho perfidia, hace un daño a la araña escarlata, roba una carta, el Daily Bugle, y hace 5 de daño al villano. Vale, pues nosotros nos comemos 5, pero él también se come 5. Y ahora, esto ya va al descarte. Y vamos a pegar de 1. Se va a 6. Creo que voy a mantener a la araña escarlata, tal cual. Y me voy a reservar el Daily Bugle también. Damos turno, bueno, vaya turno, vaya turno lo que acabamos de pulir de mazo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos. Damos turno. Esto se va a 2. Ahora Fauces Negras se activa. Interrupción. Después de que se quite el último contador de la invocación, descártala. Descarta una carta de tu mano al azar y quedas confundido. Vale, pues vamos a tener que barajar aquí un poquillo. Nos vamos a buscar por aquí el token de confusión ya. Esto ya se descarta. Pues que habiendo tan pocas cartas me da rabia esto de barajar. Y, oh, qué pena. Qué pena. El mazo de Peter Porker. Bueno, vale. Ahora este señor nos va a atacar y... Esperad un momento. Hemos sufrido un daño mayores por algo, ¿no? Sí, por esta carta. Cuando vayas a mostrar una carta de encuentro, inflige un daño a un personaje. Tenemos que tener... Wow, tenemos que tener 2 contadores, juraría. Vale, es la primera vez que hago el combo, o sea que... Porque el otro fue... Porque le obligamos a que nos atacase. No, ¿cómo fue esto? Ah, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue esto? Ah, por el porco petulante. Nos atacó, nos hizo daño. Y luego teníamos el daño de... El zumbido arácnido. Claro, nos hizo 4 de daño. Sí, tenemos 2 contadores, ¿eh? Tenemos 2 contadores de dibujos animados. Ok. Vale, se ha hecho la interrupción. 5 de daño. No me defiendo, aunque no tengo nada para defenderme ahora mismo. Y nos ataca de 1, de 2 y de 3. Nos vamos a 8. 3 contadores. Carta de encuentros. Solus. Cada esbirro heredero gana infame. Cuando se muestre esta carta, si hay en juego algún personaje guerrero araña, dale a Solus una carta de aumento boca abajo. Uf. Pega de bastante este tipo, ¿eh? Pega de bastante. Vamos a bajarnos el Daily Bugle. Tenemos 3 contadores. Quita un contador, uno de amenaza por cada dibujo animado que tengas. Vamos a jugar un marranazo. Quitamos 2 de amenaza. Y no pegamos nada contra este tipo. No pegamos nada. No pegamos nada. Me voy a dar la vuelta. Además estamos... ¡Ah! Vale, con un marranazo me quito el confundido. Y con el otro quito la amenaza. Me doy la vuelta y me curo de 5. Ahora nos dice que, después de que realices una recuperación básica, coloca un contador de dibujo animado sobre Peter Porker. Y nos vamos a 4 contadores. Y creo que con araña escarlata pego de 2 a Solus. Esto no es por cada, ¿no? Si hay un personaje que es araña... No, soy Solus. Joder, como tengo la lengua, gente. Soy Solus, heraldo de la muerte de todos vosotros. Vale. Pues lo vamos a dejar así. Bueno, puedo ahora agotar el Daily Bugle. Ponernos otro contador. Nos vamos a 5. Ojo, que ya podemos jugar la mano gratis. A ver si no pasa este plan, ¿vale? Si no pasa este plan, vamos a tener que tener mucha suerte. Pero vamos a verlo, vamos a verlo. A ver qué pasa. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Enderezamos. Hay que ponerle un daño derivado a araña escarlata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uf. Uf, que completamos. Uf, que completamos el combo, gente. Por favor, que tengamos suerte. Una amenaza. Ahora, Fauces planifica de 2. Quita contador, vale, sin problema. 2 y 2 son 4. Nada, esto va a pasar seguro. Se va a 5. Y Solus planifica. Si hay... cada esbirro gana infame, o sea, él también. Entonces, planifica de 2, de 3 y de 4. Y descarta una carta de tu mano al azar. Vale, pues tenemos 6. Voy a utilizar un dado de 6, si más acabamos antes. Y es el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues se quita la primera. Manitas de cerdo. Qué pena, con lo bien que nos venía. Vale, y entonces planifica de un montón. Son 2, 3 y 4. Esto acaba pasando. Y pasamos al plan 2A. Cuando se muestre esta carta, baraja el mazo de encuentros junto con su pila de descartes. Cada jugador descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se descarte un entorno hechizo. Pone en juego esa carta en la zona de juego. Vale. Bueno, ha empezado fuerte también Fauces Negras. Ha hecho su propio combo aquí con Solus, quitando quizás el esbirro más fuerte de todo el conjunto de encuentros de los herederos. Y vamos a descartar hasta que salga un hechizo de Fauces. Esto es perfidia. Hechizo de Fauces. Where are you? Aquí tenemos otra manipulación. Qué manía con descartarnos. Y ahora se baraja, ¿no? ¿O no? No. Vale, no se baraja. Esto ya se queda aquí. Bueno, pues nos han salido unos cuantos herederos, por lo menos. Ha salido Brix. Genix. Vale. Ha vuelto a la sombra del pasado a juego, eso sí. Y esto está con una amenaza. Si se completa esta etapa, los jugadores pierden la partida. Fauces Negras emplea su poderosa magia para mantenerlos ocupados mientras sus agentes buscan la gema de poder. Vale, joder, tengo por aquí una mosca que ya tenía antes en el unboxing, maldita sea. Esto empieza con 2 contadores. El calor, gente, ya veis. Estoy pasando aquí un calor que no os lo podéis ni imaginar. Vale, y ahora carta de encuentros. Esto ha sido solo por la planificación de Fauces y Solus, que va a ser oleada. Esto entra con 3 contadores. Vale, le vamos a dar otro. La pacificación. Y esto va a ser cuando se muestre esta carta. No sé si tengo anulada cartas de anulación de perfidias. No. Quito un contador de invocación. De cada entorno hechizo. Vale, esto se va a 1 y esto se va a 2. Y nada más. Lo demás es si no hubiese entornos hechizo. Vale, pues por fin nos toca. Por fin nos toca. Vamos a poner un contador de dibujo animado en Peter Porker. Tenemos ya 6. Podríamos robar carta. Podríamos bajar Spider Noir. Podemos bajarnos la red de la vida y el destino gratis. Creo que me voy a curar. Ponemos otro contador. Vamos a 7. Me doy la vuelta. Voy a jugar la red de la vida y el destino gratis. Ignora el coste en recursos de esta carta si tu superhéroe tiene el rasgo guerrero araña. Vale. Ahora... voy a jugar Puerco Petulante. Uf, pero se nos activa esto, ¿eh? No lo sé, gente, no lo sé. Vamos a pagar 2 y 1 para bajar a Spider... No. Me voy a quedar esto. Dame un segundo, dame un segundo. Vamos a quitar 3 contadores de aquí. Vamos a jugar a Spider... no. Pagamos 2 y 1. Y voy a bajar a Spider-Man Noir.
Ahora voy a jugar devolver el favor, otra vez. Descarta cartas hasta que descartes una perfidia, que es esta. Muestra esa carta. Vale, interrupción. Cuando vayas a mostrar un tipo de carta, nombre un tipo de carta, vamos a decir perfidia. Si la carta es del tipo mostrado, inflige un daño al guerrero escarlata, se va a 3. Y roba una carta. Vale, no nos viene mal, no nos viene mal. Ahora, hay que resolver esto. Cuando se muestre esta carta, descarta una mejora o un apoyo que controles, que va a ser el Daily Bugle. Ahora, esto se vincula a, después de que resuelvas una carta de perfidia, si controlas otra carta guerrero araña, vincula esa carta de perfidia boca abajo a Spider-Man Noir. Vale. Ok. Pego de 2 con araña escarlata aquí. Se va a 4. Cae derrotado por el daño derivado. Después de que un aliado guerrero araña abandone el juego, elige un jugador. Ese jugador roba una carta. Robamos una carta. Uf. 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 Vamos a pagar 3. Vamos a Peter Parker. Pegamos de 2. Se va a 6. Enderezamos a Spider-Ham. Daño en Peter Parker. Ah, hay que hacerle 5 de daño a Fauces. Está a 11. Pegamos de 1. Derrotamos a Solus. Ostras, este deck es más complicado de jugar de lo que me esperaba, ¿eh? Uf. No sé si jugar el Tweet Tweep, ¿eh? Para aturdirlo, frenarlo un poquillo. Para que no nos comamos todo esto ahora. Pero mejor comérselo ahora que en el siguiente turno, ¿no? Esperad, vamos a pagar 2 recursos, nos quedamos a 1, jugamos Tweep Tweep. Inflige un daño a un personaje, guerrero araña, que va a ser Spider-Ham. Coloca un total de 2 cartas de estado sobre un máximo de 2 enemigos. Aturdimos a Fauces solo. Inflige un daño en guerrero araña, entonces ganamos un contador. Porque nos hemos hecho un daño. Jugamos puerco petulante. Saca la lengua al villano. El villano te ataca, está aturdido, no nos ataca. Robamos 3 cartas. 1, 2, 3. No tiene sentido el mazo del puerco, gente. No tiene ningún sentido. Por 2, voy a jugar a Seda. Después de que juegues a Seda desde tu mano, si controlas otra carta guerrero araña, que es el caso, busca una carta de perfidia en el mazo de encuentros y descártala. Vale, vamos a descartar la sombra del pasado. Sombra del pasado, mover ficha. Vamos a descartar la sombra del pasado, por si acaso. Y barajamos. No tiene ningún sentido. Cuando dije que el Spider-Ham era para principiantes, lo es, por supuesto. Pero esta construcción de mazo no es para principiantes ni de coña, gente. Ni de coña. Ni de coña. Este mazo está muy roto, ¿eh? Y sacarle todo el máximo partido a este mazo va a ser una locura. Estoy alucinando con el cerdo. O sea, sabía que estaba fuerte, pero no a ese nivel. Ah, perdón, esto se descarta, no sale del juego. Perdón, perdón. Y ahora vamos a intervenir de 1 y le hacemos un daño derivado a Seda.
Vale, creo que nos han mostrado más cartas de perfidia. Lo que no me mata me la voy a quedar. De momento no tenemos mucho daño. Me voy a reservar Spider-Man Noir. Y robamos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos y damos turno. Una amenaza. Ahora Fauces nos va a atacar. Interrupción. Esto se va a un contador. Esto se quita. Descarta una carta de tu mano al azar. Bueno, vamos a tirar un dado. Si sale el 6, volvemos a lanzar. El 4. 1, 2, 3, 4. Vale, descartamos Tweep Tweep. Y quedamos confundidos. Ok. Y esto se va. Vale, nos queda la pacificación. Ahora Fauces nos ataca. Nos lo vamos a comer. Ataca de 1, de 2 y de 3. Nos vamos a 3 contadores. Carta de encuentros, que va a ser Morlun. Después de que resuelvas una carta de... Ah, es solo perfidia. Vale, solo perfidia. Cada esbirro heredero recibe +1 al ataque. Cuando se muestre esta carta, si hay algún personaje, sufres 2 de daño. Sufrimos 2 de daño, nos vamos a 6. Nos pone un contador. Vale. ¿Cuánto hay que hacerle a este hombre? Está a 11. Hay que hacerle 3 de daño. Hay que hacerle 3. Hay que hacerle 3. Interesante. Voy a pegar de 1 con seda. Aquí. Seda cae derrotada por el daño derivado. Robamos una carta. Voy a pegar con Spider-Ham aquí. Pego con Peter Parker. Enderezo a Spider-Ham. Daño derivado en Peter Parker. Pego con Spider-Ham. Cae derrotado. Voy a jugar lo que no me mata. Me enderezo. Me curo de 2. Y sí, bueno, me preparo. Me curo de 2. Pego de 1. Voy a jugar lo que no me mata. Me curo de 2. Me enderezo. Pego de 1. Voy a pegar con Spider-Man Noir. Pasamos a Fauces. Se hace un daño derivado, Spider-Man Noir. Y sacamos su segunda fase de Fauces. Y nos dice, cuando se muestre esta carta acá, el jugador descarta hasta que salga un hechizo. Perfidia. Entorno. Vale, aquí lo tenemos. Y pongo en juego... Vale, esto se queda así. Esto se queda descartado. Esto entra con 4 contadores. Vamos a ponerle, no sé, la bola de fuego con el rojo, por ejemplo. Ok, bueno, está un poco tapadillo esto, ¿no? Y me queda esta carta. Y me queda esta carta. Y la voy a jugar. Descarta. Uf. Puede ser muy loco, ¿no? Quizás no. Quizás no. Me voy a aguantar. Me voy a aguantar para el siguiente turno, gente. Robamos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos todo. Damos turno. Se va a 2. Ahora, introducción obligada. Esto se va a 3. Después de que se quite el último contador,
Agota todas las mejoras que controles. No tenemos mejoras. Quedas aturdido. Y estamos confundidos también. Pero bueno, no hemos intervenido en ningún momento. No hemos intervenido en ningún momento. Vale. Vale. Ok. Ahora nos ataca de 2. No me voy a defender, creo. No. Nos ataca de 2. Y 2 son 4. Nos vamos a 6 daños. Carta de encuentros. Mover ficha. Esto lleva a 2 contadores. Planifica de 2. Descarta una carta de tu mano al azar. Esto se va a 4. Tiramos un dado. El 2. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. La segunda, ¿vale? Lo que no me mata. Vale. Y nos toca. Nos toca. Voy a pegar para quitarme el aturdido. Voy a intervenir con Spider-Man. Se va a 2. Por el daño derivado, Peter Parker cae derrotado. Nos vamos a enderezar. Robamos una carta. Voy a intervenir para quitarme el confundido. Pago una. Juego física y dibujos animados. Pago otra. Juego zumbido arácnido. Ah, no he resuelto. No me he acordado. Bueno, no he respuesta obligada, o sea que nos da un poco igual. Aquí tendría que haber resuelto mover ficha. Entonces, como antes bueno, debería haberlo vinculado, ¿vale? Como no es obligada, no me obligo a hacerlo ahora, ¿vale? Pero bueno, estaría bien haberlo hecho. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es jugar. Devolver el favor. Y descarta cartas hasta que descartes una carta de perfidia. Que es esta. Ahora muestra esta carta. Inflige 5 de daño al villano. Cuando se muestre esta carta, inflige 1 de daño a tu héroe por cada entorno hechizo que haya en tu zona de juego. ¿Vale? Nos hace un daño. Ponemos un contador. Y ya estaría. Esto ahora se vincula a Spider-Man Noir. Claro, podría elegir cuáles vinculo y cuáles no. Ahora hacemos 5 de daño a Fauces. No me interesa cancelar esa perfidia, ¿eh? De momento. Por eso no la he cancelado. Voy a pagar 2 y juego el lanzarredes orgánico. Voy a agotar el lanzarredes. Le quito un contador de dibujos animados a Spider-Ham. Spider-Ham se prepara. Gana el rasgo aéreo. Me doy la vuelta, me curo de 5. Y me pongo un contador. Preparamos mesa para el siguiente turno, gente. Para pegar una buena leche. Me quedo esto en mano. Damos turno 1, 2. Carta de encuentros y barajamos. Wow, muy exigente, este Spider-Ham, de verdad os lo digo. No me esperaba que fuese tan exigente este mazo. Hay que pensar en muchas combinaciones. También es verdad que es la primera vez. Una vez tengáis mallado este mazo, creo que va a ser tremendamente divertido. Muy divertido. Esperemos que eso no pase. No es tanto, no vea amenaza, pero bueno, ya ha salido, no sé si 2 mover ficha, al menos uno sí, lo hemos visto antes.
Cortamos. Y damos turno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enderezamos todo. Damos turno. Esto se va a 3. Esto se va a un contador. Fauces planifica de 4. Wow, Está a 7, ¿no? Sí. Vamos a colocarlo mejor. Vamos a colocarlo así. Está a 7. Y doble carta de encuentros. ¿Ha salido el segundo mover ficha? Aquí hay uno. Y aquí hay otro. Bueno, los mover ficha han salido. Esperemos que no haya ninguna carta rara. Entra con 3 contadores y oleada. Después de que inflige 2 de daño a cada personaje que controles. Vale, esto entra con 3. 3 contadores, oleada. Uf. Entra con 4 contadores y oleada. Oleada. Cuando se muestre esta carta, descarta una carta de tu mano al azar. Bueno, pues vamos a tirar un dado. Y es el 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 y 5. Puerco petulante se va fuera. Vale, pues como ha armado mesa este tío, Y aún nos queda esta carta, ¿no? Cuando se muestre, coloca una amenaza. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Nos ha ganado la partida, gente. Nos ha ganado la partida la gente de Thanos. Coloca una amenaza en el plan principal por cada entorno hechizo que hay en tu zona de juego. Si no colocas amenaza de este modo, o sea que hay que colocar 3 y esto se va a 10. Y hemos perdido la partida. No me lo puedo creer. Increíble. Qué unlucky. O sea, se ha dado todo para que realmente perdiéramos. Si hubiésemos intervenido de 2, esto hubiese quedado a 5, se metería a 3, estaría a 8. No hubiésemos perdido. Por no querer gastar a este hombre. Bueno, es increíble que hayamos perdido esta partida, la verdad. Bueno, ha sido mala suerte. Me parece que aún así voy a dejar la partida subida como testeo. Creo que Peter Porker tiene un potencial increíble. Realmente ha sido mala suerte esto. Y de hecho, si hubiésemos intervenido con Spider-Man Noir, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿vale? Vamos a ver hasta dónde llegamos, a ver si lo hubiésemos derrotado. Me apetece seguir probando al héroe. O sea que si hubiésemos intervenido de 2 y Spider-Man Noir tuviese... Damos por perdida la partida, ya os lo digo. Ahora esto coloca una amenaza por cada entorno que hay. Y hay 1, 2 y 3 entornos. Entonces mete 3. Nos quedaríamos al limbo. Repito, damos la partida por perdido, pero quiero ver hasta dónde llega Peter Porker. Y ahora sí nos tocaría a nosotros, ¿no? Ahora sí nos tocaría a nosotros. Esto estaría enderezado. ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! ¡Para! ¡No lo hemos perdido! ¡No lo hemos perdido! ¡No lo hemos perdido, gente! ¡No lo hemos perdido! ¡Párate! ¡Párate! ¡Qué bueno es Peter Porker! ¡Qué bueno es Peter Porker! ¡Qué bueno es Peter Porker! No lo hemos perdido, gente. Estamos así, ¿vale? Esto está enderezado con solo un daño. Esto está a 7. Esta carta nos hubiese hecho perder la partida. Porque es meter 3 de amenaza. Se va a 10. ¿Vale? Tenemos un 2, 3, 4, 5. No hemos perdido la partida. Interrupción. Cuando veas, es una interrupción, no es interrupción de héroe, ojo. Es que lo acabo de ver aquí y estoy flipando. Cuando vayas a mostrar una carta de encuentro, como esta, inflige un daño a un personaje guerrero araña que controles. Peter Parker no lo es, pero Spider-Man Noir sí lo es. ¿Le hacemos un daño? Si la carta es de perfidia, anula los efectos de cuando se muestre esta carta. Lo anulamos y descartamos zumbido arácnido y no perdemos la partida. Ojo, estamos en juego aún. Estamos en juego aún. Madre mía. Madre mía. Vale,
Vale, vale, vale. Pero hay que limpiar eso, ¿eh? Voy a curarme para darme un contador. Me curo todo. Y nos vamos a dar la vuelta. No, antes de darnos la vuelta. Hay que gastar 2 recursos que pueden ser... pueden ser... Hmm. ¿Van a ser estos dos? ¿Van a ser estos dos? Jugamos el Daily Beagle. Nos ponemos un contador. Nos vamos a 3. Y nos damos la vuelta. Agotamos el lanzarredes orgánico. Quitamos un contador. Nos enderezamos. Ganamos +1 a la intervención. Intervenimos de 3. Vale. Pego de 2. Spider-Man Noir cae derrotado. Esto supongo que va al descarte. Robamos una carta. Y... vamos a jugar Twip Twip. Quitamos 2 contadores. Y vamos a aturdir a Fauces. Y damos turno. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos. 1 amenaza. Ahora, cuando Fauces Negras se active contra ti. Como no se activa porque está aturdido, no vamos a restar esto. Carta de encuentros. Entorno. Cuando muestres una carta del mazo de encuentros, quítale un contador. Ah, no nos quedan. Qué pena. Qué pena. Vale, pues esto entra con 3 contadores. Otra rociada de escombros. Y oleada. Y un esbirro que contra este tío no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? No. Ganamos una aceleración cuando se muestra esta carta de 6. Coloca un contador de amenaza sobre cada plan. Vale, hay que colocar una amenaza aquí. Una amenaza aquí. Vale. Vale. Uf. ¿Cómo podemos hacer esto, gente? Voy a jugar devolver el favor. Uf, no. No, sí. No, 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 no. Creo que hay que jugar a Spider-Man UK. Voy a intervenir de 2 aquí. Se va a 4. No, no, no. Vamos a jugar un Twip Twip. Pagamos 2. Ah, y le hacemos un daño. Antes no nos lo hicimos el daño. Antes nos lo hicimos y que tendríamos un contador. Y ahora tendríamos un segundo contador. Hemos pagado 2. Y creo que tenemos 2 daños que no nos hemos marcado con el Twip Twip. Vale. Y colocamos aturdido a 2 personajes. Que va a ser este y este. Ok. Y... y me la voy a jugar. Creo que voy a pagar 1 y 2. Telaraña cochina. Le hacemos 6 a un enemigo.
y lo confundimos. Vale. Hay que estar súper atento con el maldito cerdo, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos y creo que hemos ganado la partida. Esto se va a 5. ¡Buah! ¡Qué remontada! Cuando pensamos que lo teníamos perdido, gente. Está aturdido. Esto no se baja ninguno. Está aturdido. No ataca. Cada esbirro gana un icono de aceleración. Entonces a esto hay que ponerle uno más de aceleración. Vale. 1, 2, 3, 4, 5. Carta de encuentros. Karn. Vale. Contra eso no podemos hacer nada. Todos los ataques de los esbirros heredero ganan brutalidad y penetrante. Cuando se muestra esta carta, si hay en juego algún personaje guerra araña, descarta una mejora o apoyo que controles. Vamos a quitar el apoyo del Daily Bugle, que es alter ego y nos da un poco igual. Este señor está a 11 y lo vamos a derrotar ya, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y creo que simplemente lo que vamos a hacer es pegar de 1. Aquí no hay ninguno con guardia. Entonces este señor se va a 12. Se va a 12. Y vamos a... Pues no sé, gente, nos da un poco igual. Vamos a apagar estos 3. Jugamos telaraña cochina. Inflige 6 de daño a un enemigo, que va a ser fauces negras. Entonces se va ya a 18. Vamos a ponerlo bien. Ups, dame un segundo. Ahora. 18. Vale. Confundimos al enemigo, ya está confundido, no se le puede volver a confundir. Nos quedamos un devolver el favor en la mano, que podríamos hacer daño al villano. Y un poco hasta aquí, hemos derrotado a fauces negras, gente. Cuando pensé que lo tenía todo perdido, descubrimos que el Cerdón es mejor de lo que pensábamos, gente. Aún con toda la mala suerte que tuvimos en el turno de que se pusieron un montón de contadores. Dios mío, qué buena es Zumbido Arácnido, ¿eh? Lo puedes hacer en alter ego, gente. Lo puedes hacer en alter ego, una carta que te hubiese hecho perder la partida, la quitas con Zumbido Arácnido. Madre mía, qué ganas de probar esto con Peter Parker. Buf, buf. Bueno, tengo que deciros que este mazo es espectacular, tenéis que probarlo. Obviamente, seguramente en esta partida ha habido errores, ¿vale? A lo mejor no he quitado todos los contadores o a lo mejor no me he hecho daño todas las veces que me pedía hacer daño. Realmente, si no me he hecho daño, peor para mí, porque nos beneficia tener contadores encima de Spider-Ham. No sé si está tan roto. No sé si está tan roto, simplemente es hiper mega divertido como Gwen Stacy. Me recuerda bastante a Gwen Stacy. Porque es un mazo muy controlero, muy combo. Y creo que va a ser uno de mis héroes favoritos de todo Marvel Champions, gente. Qué pasada de héroe. La única pena que tiene es que es un poco como Miles. Y contra, al menos en este mazo en particular, que juega con estados. Y contra héroes como Thanos, lo vamos a pasar muy mal. Muy mal. Los héroes que tienen, perdón, los villanos que tienen firmeza, nos lo va a hacer pasar muy mal. Spider-Man Noir tampoco lo aproveché del todo. Uy, ¿esto qué hace aquí? Y ojo, ojo que se viene tremendo mazo con este packs que nos han llegado hoy de los arácnidos, gente. No solo para Spider-Ham también. Para los otros arácnidos. ¡Fua! ¡Qué gozada este mazo de protección con estas cartas arácnidas! Uf. Buf, bueno, decidme lo que pensáis en los comentarios. Yo voy a dejar el vídeo por aquí, voy a preparar ya el escenario para prepararme y grabar la partida con SPDR en la campaña de motivos siniestros contra el hombre arena. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Chao.